llama? Ya yo quería como grupo poner todos estos post-it en cada dibujo, pero fue muy difícil, demasiado difícil, porque en realidad tengo desde el piso hasta acá de croqueras. Entonces, de hecho, elegir todos los dibujos me fue muy difícil. Pasé como 2 o 3 días, me dolía la espalda y fue muy complicado. ¿Por qué tanto? Estos son los que no quedaron en realidad. Pero que podrían haber quedado, ¿cachai? Pero sí quedaron. O sea, se pueden observar. Bueno, a ver. A ver por dónde parto. Introducción. Aquí está la introducción. ¿Por dónde va a partir? Por la introducción, pienso. Yo soy Sainz. Gracias. Una invasión. A mí me gusta invadir. Entonces me dijeron, ya tenéis que montar a Adrián. Y yo dije, perfecto, esto se divide en 3, voy acá para arriba y para el lado. Y bueno, allá faltó mucho igual. Lo mío es como un poco bien lúdico, en realidad es como un juego que no se acaba nunca, que no se sabe bien cuándo empieza y cuándo termina. Es como una performance igual, que tiene distintos links, que hay links por todas partes. Entonces, como lo que explicaba la otra vez a la Pilot. Cuando uno pone un punto, Pilot, Pilar, Mansi. Cuando uno pone un punto, yo un día nací y puse un punto. Después al siguiente día, seguí caminando y hice otro punto. Claramente en una pared desconocida, de un extraño. Entonces me di cuenta que de este punto hasta este punto ya tenía un trayecto, lo cual me pareció muy interesante. Entonces luego seguí pensando y dije, ya, ¿qué pasa si involucro muchos puntos, pero en un solo trazo? Y hice un círculo, que es una cantidad de puntos casi infinita, pero en realidad sigue siendo infinita, pero son muchos puntos. Entonces, mi cabeza siguió dando vuelta y empecé a pensar en el infinito. Y después al siguiente día llegué a un icono que se llama infinito periódico, que es así. La tiza. Ahí está la tiza. No, es más infinito, es sin tiza. A los que no entendieran es así. Indeleble. Entonces es infinitamente infinito. O sea, ni siquiera alcanza a entrar dentro de la concepción de un hombre que no es muy flexible. ¿A qué vamos con esto? A un rostro. Todos tenemos un rostro. Entonces, bueno, a lo que voy con esto de los puntos es de que hay demasiado recoveco. Hay mucho espacio dentro de esto. Y entramos a la proyección de rostro. ¿Cuál es la proyección de rostro? Soy un hombre barbudo, antes tenía más barba y el pelo más desordenado, pero ahora tengo anteojos amarillos y puedo observar la felicidad. Ese es el rostro que yo proyecto. Yo aquí alcanzo a ver muchos rostros distintos. Y como soy un hombre sutil y sensible y medio expansivo, alcanzo a ver esas máscaras. ¿Soy yo o no? Alcanzo a ver esas máscaras. Todos en la vida tenemos una máscara. Cuando uno parte en esto del graffiti, el street art, el muralismo, uno elige una máscara. Mi máscara es Sainz. Ahí en ese papel naranjo dice Sainz. Se escribe con Z y termina con S. Así, Z, N y S. Es una rúbrica que va girando. Por eso me gustó, como que siempre le he encontrado cada vez más significado. Por ejemplo, Sainz, en realidad una española me reveló que es Sainz. Fue increíble. Yo decía, wow, tiene razón, acá la Z no existe. ¿Cachai? Entonces, paréntesis. Pueden ir viendo croquera igual. Sí, pues. Pueden ir viendo croquera y si ustedes encuentran algo, uno de todos los links que estamos viendo, pueden comentarlo. Aquí son algunas que traje. Pero mira, en esta, creo que aparece el primer Sainz.
¿En esta? Creo, no estoy seguro, tenían que revisarlas todas. A ver. ¿Lo quieres? Allá. A ver, croqueras para todo el mundo, el tiempo es muy corto. ¿Lo quieres para allá? ¿Quién quiere estas? ¿Son graffiti muy ¿Croqueras? atractivos? ¿Allá? Acá. Oh, acá, allá, acá, cachibún, cachibún. No. Allá. Allá. ¿Quién dijo yo? ¿Tú ya viste? ¿Queréis ver el libro? ¿Quién dijo yo? ¿Acá? ¿Quién quiere ver el libro de Simon? Yo. Allá. Ya. Pero tiene que ir más para acá, caballero. Este es el libro de Simon. Habla hasta en tercera persona. En realidad es mi tesis, pero en realidad es como un libro de autor. En el ARSI las tesis pueden ser hasta anilladas y en papel, bueno. Merodeando entre ladrillos, ¿sí? Aquí va el caballero que se quiere arrancar. Bueno, hay demasiados links, entonces estábamos hablando de esto. Pero vamos a hablar de muchas cosas. Entonces, bueno, a lo que hoy, todos tenemos un rostro, pero para trabajar en la calle, uno elige una máscara. Mi máscara ya la conozco, pero sigue oculta. Entonces, esa es como la ventaja de Spider-Man. Puede estar así por la vida tranqui, que se tira una telaraña, se tira otra, ¿cachai? Pero tiene una máscara, entonces da lo mismo. O como Superman, que tiene un rulo que lo hace indescriptible, claro. O sea, no se imaginaría que Superman es Superman. Tiene un rulo, ¿cachai? Entonces, bueno, aquí es Sainz, en su año hermoso, cuando tenía un cuerpo escultórico, flaco, un bonito rostro, pero con pasamontaña. Para que nadie sepa quién es, pero que sabe que está rayado en todas partes. Eso es un poco el juego. Entonces ahí, esto habrá sido... Mi noción del tiempo tampoco es muy buena. Pero esto habrá sido... 2003, 2006... Algo así. Este se volvió un poco mi rostro de ese tiempo. En el street art, todos elegían un logo. Un logotipo que lo representaba. No sé si conocen a Oe Gian, tal vez. ¿A quién? Oe Gian es un hombre que... Hope, Obama, azul, blanco, rojo. Sí, ok. Cacho. Ese Obey, que trabajó para la campaña de Obama. O sea, como que le gustó Obama, lo apañó y Obey es un gran artista. Es más gráfico igual. Viene un poco más del street art. Hay como distintas corrientes en esto. Street art, muralismo, graffiti. El street art es distinto, es como más, se puede hacer stencil, afichismo, intervenciones. El rostro de Obey-Gian, bueno, mejor no el rostro, estamos hablando de otro rostro, pero en el fondo a lo que voy es de que, bueno, es más gráfico igual. Y Obey-Gian lo eligió porque hay una película ochentera que alguien se ponía unos anteojos y veía unas publicidades en la calle y le decían obedece. Obedece. Y se sacaba y decía, no sé, po, una publicidad con minas, qué sé yo. Se ponía los anteojos y decía compra y decía vende. Y empezaba a desglosar todo lo que querían decir. Vive. Y en el Eso fondo, se llama Day Life. Sí. ¿Cómo? Day Life o Viven. Daylight. Bien. Bien no es la que llegan a la cordillera, ¿no? No, se llama como ellos viven, es como que están Ellos entre viven, nosotros. ciencia ficción. Day Ya, Life. perfecto. Entonces, cuando nosotros nos ponemos esos anteojos, sacamos esas máscaras. De hecho, Zizek, el filósofo, hace una reflexión sobre esa película muy interesante para que la busquen en YouTube. ¿Quién? Zizek, un Sí, filósofo. lo tendré en cuenta. Ahora, los que están viendo las croqueras y quieren consultar algo, es el momento. Ah, mira, acá hay algo interesante también. Acá, símbolo geométrico. Ah, Daily. buen concepto, buen concepto. No sé, solo se llaman Day Life. Ah, ya. Esto es algo que yo me robé. Se lo robé a Cristóbal, mi hermano que hizo la película de Robar a Rodan. Entre ladrones no entendemos. Pero bueno, Cristóbal desarrolló este concepto. ¿Cuál? Racismo geométrico. El racismo geométrico es muy bonito porque también habla de estos mismos estereotipos que estamos desarrollando, que son las máscaras, que tenemos cada uno. O sea, yo me pongo esta polera, el hip hop es mi cultura, es mi máscara. Rifo tiene ese pelo alocado y esa sonrisa.
y ese bienestar lúdico es su máscara. Pilot, Mansilla, Violeta, en el fondo todos desarrollamos una máscara. Mansilla con su camisa de leñador. Entonces, si nosotros somos más racistas, decimos, bueno, ¿y por qué ahí no es rojo? Si aquí todos deberían estar de azul. Entonces todos tienen un estereotipo tal vez, y algo que se va desarrollando con el tiempo, que tiene identidad propia. Aquí son los cubos contra los triángulos. Los cubos discriminan a los triángulos. Y este fue una de las primeras versiones que yo hice. Y después hay otras versiones de este que están más desarrolladas, que son bonitas también. Hay una película que se llama Balablock, que es una película canadiense Es una animación como de los 50, donde los cubos pelean con los triángulos y así es. Es racismo geométrico. Balablock, búscalo. Racismo geométrico, me Sí. gusta. Bueno, a lo que hoy desde que pusimos Pojar, ese ese es el autor, es Pojar. ¿Cómo? Poja. Se escribe Pojar. Ya ayúdenme, después me lo cuentan, mi memoria es rara. Entonces, desde que hice ese primer punto fue la eyaculación de mi padre en realidad. Cuando yo era un espermatozoide y así, wow, voy a ganar, lo voy a lograr, y llegué a ese óvulo. Ese fue el primer punto. Mi madre va a hablar de ello. Entonces ya, cuando yo salí al mundo, el destino no quería que existiera, o me lo hicieron difícil desde el primer momento. Entonces me pusieron 2 circulares al cuello. Entonces me empezaban a sacar y decía ti, ti, tu, chucha. Ti, ti, tu, chucha. Y la matrona hizo ahí una magia, una para acá, otra para acá, y me sacaron. ¿Te acordáis? Me acuerdo, fue un momento muy fuerte el caso que viví. Pero miren, aquí también hay algo interesante. Bueno, graffiti, me gusta mucho el graffiti. También hay algo que es más complejo, ¿por qué graffiti, por qué no muralismo? Pero no quiero entrar en eso, es un tema delicado por ahora. Pero bueno, ¿por qué Adrián trae pintura si estamos hablando de dibujo? Como que en mi trabajo igual desarrollo algo como entre lo pictórico y lo gráfico. Entonces, quería mostrarle acá. Como Grum yo también quería hacer algo muy estructurado y con muchos post-it, pero en realidad no alcanzó mi tiempo. Entonces, bueno, estos, por ahí hay otro verde chiquitito, ¿no? Ese como ese. Ese, no, ese otro, ese también es otro. Ese es de una aventura que tuvimos en el norte, el 2007, que ahí está todo narrado. Pero este... y este era el que necesitaba. Bueno, este se llama Green Book. Yo siempre tengo un Green Book. Este es a Big Green Book. Y estas son libretitas de pensamientos gráficos. Siempre llevo una en el bolsillo. Entonces, bueno, al comienzo, en uno rojo, que está allá, al comienzo yo decía ya, lo entretenido es dibujar e ir acumulando dibujos en el fondo. Pero después llegó un momento que me di cuenta del soporte en el cual estaba desarrollando mi dibujo. Y dije, chucha, esta croquera la hice de papel bond. Si hago dibujos originales sobre papel bond, no es lo más elegante que digamos. Entonces me empecé a dar cuenta de que, no sé, el hilado 240 era bonito y era barato y me gustaba. Entonces compro pliegos de hilado 240, lo corto por la mitad y saco un formato que me agrada, que es como este porte. Esta Big Green Book y Little Green Book y libretitas de pensamiento gráfico muchas veces van a zonas de batalla, describiendo a través del graffiti. En el graffiti uno debería ser, en lo ideal, ser rápido, no demorarse tanto como yo me demoro mucho. Y porque en el fondo está en una zona de confrontación, que eso es lo bonito que tiene el graffiti igual. Llegáis a una zona, estáis expuesto ante mucha gente que va circulando. Y algo muy bonito que pasa, cuando uno se circunscribe dentro de un graffiti, en ese circuito que está plasmado, se empieza a dar cuenta de todo lo que ocurre en el tiempo, en ese lugar establecido. Entonces pasa un amigo, así que tú decís, bueno, hola, ¿cómo estás? Y para acá nos encontramos, pasa una señora que dice, oh, qué bonito este muro.
Antes estaba distinto, antes lo rayaron, ojalá no lo rayen. Y hay un roce social que es muy interesante, que uno no encuentra, por ejemplo, cuando está en el taller todo el día y termina y dice, oh, está bonito, y como, no hay nada de eso. ¿Cachai? Pero bueno, tomé esto. ¿Dónde está el libro? Maestro, muestra la portada. De Merodeando entre la deriva. Sale acá. ¿Cachai? Entonces, bueno, de hecho este cuaderno está negro porque en uno de esos eventos de graffiti se manchó con una pintura. Un día fuimos a Punitaqui por el proyecto de la Gapscaps. El papá de Gapscaps se tiraba a alcalde en Punitaqui. Y en vez de hacer muros políticos que dijera el papá de Gapscaps, nos invitó a Nadia Crew, que era la crew que teníamos en ese momento con Vision, Gusto, Hub y Dorian. Nos invitaron a pintar en Punitaqui, como en un pueblo chico, todos sabían que era él. Y en ese muro desarrollé a Big Feet. Bueno, me gusta un poco el slang en inglés, jugar, siempre hay muchos juegos. Y de este boceto sale este. Pero creo que tiene unos segundos, a ver. Bueno, hay como que el primer punto puede ser un boceto. El segundo punto puede ser otro, y son como capas que se van teniendo. En este punto tú descubrí algo interesante, que es como recortar ese negro para adentro, o recortar este negro y con un color más claro pasar por arriba. Generalmente trabajo con spray. O sea, ahora último es puro spray. Pero antes igual ahorraba harto y ocupaba harta pintura. Por ejemplo, esto acá es malta al agua, este verde turquesa, y todo el resto de spray. Aparte de este color piel. Por ejemplo, hablemos de otro aspecto. El sapo. La mujer disfrazada de sapo. Es un tema delicado, pero que también ahora último en mi hora estoy tratando de alejarme. Pero tal vez es bonito que se los comente en esta instancia. Aquí, por ejemplo, hay otro diseño que también era para un grafito. Que es un poco 69, sí, es verdad. Pero medio abstracto, pornografía abstracta. Y aquí también se desglosa el mismo. Estos dos fueron los bocetos para ese muro, que estaba desarrollado en una casa en La Tortuga, que al final la gente creo que lo terminó odiando un poco. Pero bueno, a ver, ¿dónde hay algo subido de tono? Por allá. Arriba de la cabeza de esa mujer vestida con una chaqueta negra. Ah, pero el hit no lo tenemos. Ya mira, allá está ese, que pertenece a la fábula erótica de la liebre y la tortuga. Mujer de la chaqueta negra, ¿puedo indicarlo? ¿Con la mano? ¿O mamá mejor? Bien. Muy bien, mamá, muy bien. Bueno, yo creo que ahora no alcanzan a verlo, por eso es mejor que recorrieran antes de ver todo esto. No, lo vamos a recorrer. Pero para que lo recorran después. Ese dibujo pertenece a la fábula erótica de la liebre y la tortuga, que es una fábula que escribió Esopo, que es como un antiguo. Un personaje antiguo que hacía fábula y que dice unas fábulas muy bonitas, pero según yo tienen una doble interpretación, o por lo menos yo lo veo así, porque yo no modifiqué nada de la historia, pero así todo tiene unos vuelcos medio eróticos. Ahí está el conejo, mira. Vamos para allá, calma. Entonces, por ejemplo, ella es la liebre. Dice que la liebre, no recuerdo la frase textual, pero en el fondo dice como la liebre estaba muy cansada después de correr tanto y le sacó demasiada ventaja a la tortuga, entonces se tendió en un árbol y tuvo un sueño demasiado agradable. Y el sueño es como una felación. Entonces, por ejemplo, en este de acá, la liebre, la tortuga y el conejo, no, en realidad creo que es la liebre, bueno, la liebre corre. La liebre y la tortuga. Así se llama. Entonces, bueno, ya la liebre corriendo y de repente se encuentra con su primo el conejo. Y el conejo le cuenta... esta creo que me la sé. El conejo vive en el claro del bosque, por eso ve poco a la liebre. Y el conejo le cuenta a la liebre que su señora, la coneja, tuvo una media docena de preciosos conejitos.
Y si contamos, hay un conejo acá, otro acá, otro acá, otro acá y otro acá. 6 conejos. Bueno, yo creo que nadie lo alcanza a ver para que lo puedan ver después. Sí. ¿Sí? Por lo menos desde aquí. Bueno, por Digo, ejemplo. ¿cómo recorrer? Sí, pues la idea. Por ejemplo, este. No lo debería haber expuesto. Pero bueno, nadie lo sabrá. Este es de mi último proyecto que realizamos con mi hermana Paloma, que se llama Madre Mar. En realidad no tengo derecho a publicarlo todavía, se me había olvidado ese punto. Pero es un libro muy interesante que les puedo contar igual un poco. Que ya se lo conté a Pilot, bueno, muy rápidamente, es como una niña en Talcahuano que se cae al mar, la pretenden muerta y está en una cueva submarina y la encuentran y son todos felices. Algo así. Bueno, estos son algunos de los afiches que hacía en ese tiempo. También rayaba unos que semblaba. ¿En qué tiempo? En tiempos como 2002, 2006, como que primero empecé... Ahí encontraron el primer taco, ¿no? Es chistoso porque antes el primer taco... Pero no es como saber, pues cómo vamos a saber. Pero tienen que observarlo, ¿no? Ay, Le dije en qué croquera voy a estar. Esas croqueras pueden seguir corriendo, para que pregunten cosas, no sean tímidos. oye, Saines, te quedan 5 minutos. 5 minutos ya, y conclusión. No, Saines, yo tengo una pregunta. Dale. Pregunta-comentario. Dale. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, en la básica, tenía también típico compañero rival que dibujaba, pero también había otra crew que eran los que hacían graffiti. Ya, Y que también tenían un alto sentido estético. ya. Del color, del scripto y sobre todo como de un sentido visual compositivo increíble, que yo creo que todos los grafiteros tienen un sentido compositivo así genial. Y la pregunta es como en esa época, ¿cómo seguiste dibujando? ¿Cómo seguiste Nunca trabajando? para de dibujar. Por eso, ¿cómo pensaste en ese trayecto cuando...? Porque uno de los problemas que nosotros analizamos es que hay muchas personas que dibujan o que se expresan gráficamente, pero en un determinado momento dejan de dibujar. Nos hemos encontrado con muchos adultos que dicen, cuando yo era chico dibujaba el Pato Donald, cuando yo era chico hacía tal cosa. Entonces, es esa sensación que quizás nunca la tuviste, pero ¿cómo reflexionar en torno a ese fenómeno? Es un fenómeno delicado igual, porque claro, está como este asunto de la madurez tal vez, o en el fondo, cada hombre que tiene una máscara elige un sendero que quiere caminar. Entonces, ponte tú, una vez yo iba en skate, ya me salto una cuneta, y de repente pasa un auto, y ¿quién me gritó? Me gritó como, "Estás muy viejo, weón, no". Y yo casi como, chao, ¿cachai? Como ya eso va como andar en skate y un adolescente, un niño, ¿cachai? Que está jugando, ¿cachai? Que voy así arriba un skate a los 32 años, ¿cachai? Entonces en el fondo eso es como un sendero que tú querís trazar, ¿cachai? Un sendero en el cual no querís renunciar. Porque al final, no sé, pues yo estudié Bellas Artes y pretendo hacerlo el resto de mi vida, entonces... Ponte tú, en el graffiti también me pasa eso mismo. O sea, yo pinto grafitis pero me lo tomo muy en serio. Y yo creo que yo soy una persona como muy nerd en el fondo. Porque mis amigos de repente ya... Ahora último como que pinto solo generalmente. Porque llego al lugar a pintar, me concentro y me demoro lo que quiero, o lo saco más rápido, o nadie me apura. Cuando llegamos a pintar con mucha gente, todos lo hacían como muy apresurados. Igual existe esta presión en el graffiti de que llegáis a una zona, y claro que está todo ese roce social, todas las cosas que pasan, pero llegar al spot, como le decimos, de glosar todas las latas y colores y empezar a abarcar el muro, tiene que ser idealmente más rápido. Pero a mí me gusta hacerlo tranquilo. A veces lo hago muy rápido, pero otras veces lo hago muy tranquilo. Entonces, bueno, a lo que hoy mis amigos de repente generalmente llegaban al muro y trataban de tomarse todas las chelas que pudieran y meterse todos los caños que pudieran. Y yo era como, puta, ¿para qué? ¿Cachai? Yo como que me lo tomo muy en serio. Y como no quiero fumar marihuana y como que estar así, pintar, quiero estar como enchufado en esa muralla, ¿cachai? Yo lo describo a través de esto como hacerle el amor a la muralla muchas horas de corrido, ¿cachai?
Una metáfora suave que podría. Bueno, cierre. Vamos a cerrar. Viene Sofía ahora. Pregunta. Una pregunta. ¿Cómo desarrollaste ese estilo? Porque yo me he dado cuenta de esos colores que tú los llevas tanto a los cuadros como al graffiti, porque tú has hecho cuadros. ¿Colores más vivos? ¿Ah? ¿Colores vivos? Claro, estos colores, ¿cómo los encontraste? Porque tú partiste de, aquí no se nota mucho, pero eran más negros al principio. Ah, es que los dibujos blanco y negro son más brillante el negros. color y eso te llevó a tener un estilo. ¿Cómo lograste tener un estilo que hace que la gente diga, ah, este es tuyo? A eso vamos, cuando niño. Ay. Mira, pueden ver estos dos. Este iba como en segundo medio. Porque voy a explicar la pregunta de mi madre. Vamos a cerrar con el comienzo. Ya me gusta hacer las cosas así un poco. Bueno, ¿cómo llega al color igual? Pero cortito, Zaire, porque si no... Ya, cortito. Sí. Llegué al color porque... el tiempo de Sofía. Sí. Llegué al color porque me gusta el color. Al comienzo me gustaba así puros colores muy vivos, rosados, me encanta eso que discriminen un color como heterosexual o homosexual, me parece terrible, porque un color bonito es el negro y el blanco es el feo, no sé, ¿para qué? O sea, encuentro raro discriminar colores, me encanta el rosado y me siento súper heterosexual. Y bueno, también, ahora último, por ejemplo en la tortuga, que no la voy a mostrar para no alargarme más, a no ser de que aparezca en 3, 2, 1. En el templo que tiene la tortuga arriba, bueno, también me gustan mucho los temas místicos, la magia blanca, la energía, el amor. Son cosas que se describen mucho en mi obra. También en el graffiti empecé a hacer algo más realista, ahora último, como que me está llamando la atención más el realismo mágico, yo le llamo. Pero bueno, en realidad les muestro esto. Por lo que comentaba mi mamá, siempre me gustaron mucho los colores muy vivos, como rosado, calipso y amarillo, ¿cachai? Pero ponte tú en esto, que también esto sí que es puro spray, todo es spray. Y ponte tú en el templo, ocupé una paleta de colores como más fría, más ocre, más espesa tal vez, no sabría bien cómo definirla. Pero me di cuenta que también puede ser una paleta como de tonos más ocre y que es muy agradable también. Entonces, para terminar, podemos hablar de esa evolución. ¿Violeta no está grabando? No sé. Entonces, aquí está esa evolución. Esto, por ejemplo... Yo te estoy grabando. Ya, bacán. Este es del 91. De mi mamá, gracias a mi mamá que lo guardó todo. Prekinder B 1990. Así soy yo. Y después podemos ver diciembre 91, así soy ahora. Es una metamorfosis que fui viviendo. Por ejemplo, aquí está el más zen. Así soy yo. Y de ese paso completamente zen al 92, así soy yo ahora. O en ese tiempo. Que de hecho tenía el uniforme del colegio que tenía esta raya. Y esos rostros y las bocas eran como así. Y con dientes. Me acuerdo de esas caras. Y bueno, por ejemplo, este era antes del jardín Juanita y Alberto. Así soy yo, el 91. Oh, y bueno, así soy yo ahora. Ya, ese era un buen final. Sí, pero buen final. Ya. Gracias. Gracias, Zaire. Voy a tratar de ordenar este... Sí, igual hiciste media hora, así que está bien. Sí, Bueno, perfecto. oye, lo último que les puedo decir es el último paréntesis, pero cortito, para que quede dando vueltas. después hablando contigo toda la Ya, noche, Zaire. esto. Que esto es lo más bonito, que en realidad viene por esto. No, Lo puedo contar, pero así muy reducido. Zaire, que ya estamos en la hora. Ya bueno, revisen esto, porque esto es interesante. Y están algunos dibujos de mi papá, que es por quien yo empecé a dibujar. Zaire, al final Y que en vamos a este hacer... momento ya no dibuja. Así que, ¿quién lo quiere? ¿Quién dijo Pero yo? Zaire, calma, porque vamos a hacer al final una reunión de croquetas de toda la gente. Ah, ya. Croquetas No, pero era y- eso para cerrar. Pero ahí también lo puedes presentar.
Dale, Sí, muchas gracias. Sí, súper.